¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por sintonizarnos. De forma inmediata nos vamos a las informaciones. Noticia del día. Los miembros de la UTIER se mantienen en paro por 24 horas en contra del contrato de privatización del monopolio de energía. Nos vamos con Alberto Sánchez Lao, quien nos pone al tanto sobre la fecha de inicio del contrato con la nueva administradora. Alberto. Buenas noches, Cordero. Así es, a menos de 3 meses de que la transmisión y distribución de la red eléctrica del país pase a manos de Luma Energy, empleados unionados de la Autoridad de Energía Eléctrica y otras corporaciones públicas se manifestaron en contra de dicho acuerdo. A continuación, los detalles. El contrato que entraría en vigor el próximo 1 de junio tuvo un asterisco cuando miembros de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, UTIER, se movilizaron a las afueras del Capitolio para llevar un reclamo en oposición al contrato que se estableció por los próximos 15 años. Esto ocurrió al mismo tiempo que su líder Ángel Figueroa Jaramillo deponía ante la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes. Uno de los efectos adversos más inmediatos del contrato de Luma Energy es el proceso de quiebra de la autoridad. Desde su otorgamiento, el contrato puso a la autoridad un déficit presupuestario de 132 millones, solamente por virtud del proceso de transición inicial. Yo estoy orgulloso de ser puertorriqueño y yo sé que aquí existe el mejor recurso del mundo, pero muchas veces los que nos gobiernan dejan mucho que desear de eso. Este es el primer contrato que se le paga a alguien por aprender. La UTIER anticipó que dicho contrato redundaría en un alza en la factura de luz, además que pondría en riesgo el sistema de retiro de la autoridad, que cuenta con 12,000 pensionados, como lo expresó Ronald Vázquez, del capítulo de jubilados de la UTIER. El contrato no reconoce nuestro sistema de retiro. Ahora mismo la Autoridad de Energía Eléctrica tiene una deuda con el sistema de retiro, la deuda ordinaria sobrepasa los 500 millones de dólares y en el contrato en nada menciona alguna responsabilidad de Luma con la deuda ni con el sistema. Mira, el contrato de Luma Energy es un contrato de 336 páginas, de un contenido técnico en términos legal, en términos financieros y en términos técnicos, porque la autoridad es una empresa altamente técnica. ¿Cómo una junta de gobierno y un director ejecutivo firman un contrato en una reunión de 43 minutos con un contrato con esas características? Eso es imposible. Si continúa el proceso de transición y no se logra un acuerdo con la Unión de Trabajadores, el vicepresidente de la UTIER, Fredison Martínez, agregó que no se descarta una huelga u otra acción para detener el proceso. Hacer una asamblea general para discutir con nuestra matrícula cuáles son los próximos pasos que daremos en esta lucha, sin descartar ningún método de lucha para lograr hacer entender al gobernador que entre en razón, que reconozca que él dio una palabra, que está ahora faltando su palabra, y que ciertamente si un pueblo se levantó en el 2019 para sacar un gobernador que sacó el 42% de los votos, no creo que al pueblo le tiemble el pulso para sacar a un gobernador que solo sacó el 33% y que tenga entonces su primavera el 2021. El senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, fue uno de los que se expresó en apoyo con la Unión de Trabajadores y afirmó que la privatización no es la solución. Mucha gente en Puerto Rico estamos descontentos con la forma que funcionan las corporaciones públicas y las agencias de gobierno y se nos presenta siempre como la solución a ese mal funcionamiento la privatización. Nosotros insistimos que hay una tercera alternativa, que la alternativa correcta es la democratización, es la eficiencia del servicio público como existe en la actualidad, no es la privatización. La privatización la implantamos, por ejemplo, en salud, que se nos dijo lo mismo, no funcionan los servicios de salud del gobierno, vamos a privatizar. El resultado ha sido el desastre que tenemos en la salud en Puerto Rico en la actualidad. No cometamos el mismo error en energía eléctrica. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, Alberto Sánchez Lao, Noticias 13. Gobierno. El plan enmendado de la Junta de Control Fiscal reduce de manera sustancial
la deuda y los pagos del servicio del gobierno de Puerto Rico, y aún más cuando se compara con el anterior plan de ajuste. Así lo explicó el gobernador Pedro Pierluisi, quien aún señala que no es necesario tocar los beneficios de los pensionados. A continuación informó. Enmendado por la Junta de Supervisión Fiscal busca reestructurar aproximadamente 35.000 millones de dólares de deuda y otras reclamaciones contra el ELA, la Autoridad de Edificios Públicos y el Sistema de Retiro de Empleados, y más de 50.000 millones de dólares en deuda de pensionados. Para el gobernador Pedro Pierluisi, el plan presentado es un gran avance y superior al presentado por la Junta de Supervisión Fiscal el año pasado. Como saben, el plan fiscal es el camino a seguir para salir de la quiebra y encaminar a Puerto Rico hacia el progreso. Este plan que estamos sometiendo, este plan propuesto que estamos sometiendo, arroja mejores resultados que el plan fiscal certificado por la Junta en mayo del año pasado. En términos económicos, el plan de ajuste incluye muchos aspectos positivos para la isla, pero lo que sí está sumamente claro es que se opondrá a la reducción de las pensiones de los jubilados. Yo voy a buscar la manera de que se honren todas las pensiones en Puerto Rico, la manera legal de hacerlo. No puedo anticipar que va a ser la juez. No partamos de la premisa de que la juez va a recortar las pensiones. Tampoco partamos de la premisa de que la juez va a impedir que nosotros honremos las pensiones si podemos encontrar los recursos para hacerlo. ¿Ves lo que estoy haciendo? Entonces yo no puedo anticipar tanto, porque hay que esperar a ver qué decide la juez. En otras jurisdicciones que han reestructurado su deuda, no ha habido recorta pensiones. En un comunicado de prensa remitido el lunes en la tarde y reiterado en la conferencia de prensa de este martes, anticipó que estaría buscando los recursos necesarios para cubrir los beneficios de los pensionados que podrían verse perjudicados con este plan. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Entrevista. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 13. Se acerca la fecha para la entrega de la famosa dolorosa, aunque ahora prácticamente el 100% de la entrega de las planillas se hace de manera electrónica, no físicamente en las colecturías o en el Departamento de Hacienda. Nos acompaña la presidenta del Colegio de CPA, Rosa Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida aquí al Canal 13, en medio de la pandemia todavía. Aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre venimos todos los años, ¿verdad? Ya se está acercando, como dices, el momento de rendir la planilla y como dices, ya desde el año pasado estamos obligados a rendirla electrónicamente, ya desde un poquito antes. Así que en ese sentido, pues de verdad que se ha avanzado muchísimo para facilitar el proceso. Ya muchas personas también han entregado la planilla y han recibido el reintegro mucho más rápido, y eso se ve que ya Suri ya finalmente está ya finalizado. Bueno, ahora mismo, como ha expresado el secretario de Hacienda desde la semana pasada, ya ellos habilitaron a través de los programas de proveedores privados el que se puedan rendir las planillas electrónicamente, y son los reintegros y los procesamientos que ha indicado el secretario. Entiendo que Suri debe estar próximamente disponible para que también se pueda hacer directamente a través de Suri. Pero entonces vamos a entrar de manera informativa para nuestros amigos televidentes, como todos los años lo hacemos, y las preguntas básicas que surgen de este tema. Siempre las personas preguntan ¿cuándo es la última fecha para yo radicar mi planilla de contribución correspondiente al año contributivo 2020 para mí como persona? Sí, pues fíjate, realmente la fecha importante es el 15 de abril. Esa es la fecha clave que es la fecha para rendir la planilla, es la fecha de vencimiento, que este año cae un jueves. Ahora bien, sabemos que las personas que tienen necesidad de pedir algún tiempo, o sea, tener algún tiempo adicional para completar la preparación de su planilla, pues pueden pedir una prórroga, que es de 6 meses. Pero ese mecanismo todavía es vigente. Disponible, lo que pasa es que ese mecanismo de la prórroga es que hay que pagar, no es que usted va a no pagar y no radicar. Correcto, siempre las prórrogas son para rendir, para radicar. El pago, si tienes alguna obligación, tienes que hacerlo al momento que venza, que es el 15 de abril, recordando eso. Es importante que para fines de
sobre esta fecha, el secretario ha manifestado que ellos han estado evaluando la posibilidad tal vez de algún tipo de extensión que la ley le confiere, tal vez no para los individuos particulares como nosotros, sino para entidades jurídicas, pero que las personas deben estar muy pendientes a ese tema de la fecha. Y cabe señalar que el año pasado, que se radicaba en el 15 de abril, hubo sí retrasos y alargaron el proceso por la pandemia. Se movieron muchas fechas por el tema de la pandemia, que aún verdaderamente estamos en ese estado, como tú sabes, bajo una orden ejecutiva de estado de emergencia, por decir así. Entonces, cambios evidentes que se han planteado en esta planilla, ¿existen? Pues mira, sabes que siempre pensamos, pues qué deducciones nuevas pudiera tener. Realmente eso se ha mantenido igual, ¿verdad? En ese sentido, no nos han aumentado las deducciones. Ahí pues nos mantenemos igual. Sin embargo, pues sí tenemos precisamente a raíz del tema de la pandemia, sabes que en el 2020 hubo ayudas que se recibieron tanto a nivel federal como local, que siempre nos hacen esa pregunta, de esas ayudas. ¿Radican o no radican? ¿Pagamos o no pagamos? Lo importante es que se tienen que informar, pero son exentas. No se paga sobre la mayoría de esas ayudas, ¿verdad? Estamos hablando de las que se recibieron a través del programa de la ley CARES a nivel federal, las que también se dieron aquí a nivel local. Esas ayudas son exentas, pero se informan en la planilla. Y lo importante, hay un anejo, que es el anejo B3, que se trae nuevo. El famoso anejo B3 de la ayuda federal. Exactamente. Que a ahí, los 1.200 y los 600. Exactamente. Y ahí pues sabes que ya tú sabes eso muy bien. Tú eres un discípulo muy aplicado. Lo que pasa es que ustedes en el colegio han presentado conversatorios y entonces es bien importante observarlo. Junto con el expresidente, usted y otro CPA, y han discutido desde mucho antes cómo iban a ser los mecanismos que el Departamento de Hacienda podía evaluar. Sí. Eso es así. Ese anejo es importante porque, como dice el mismo secretario, tal vez es la última oportunidad que tienen algunas personas que no recibieron la cantidad total del estímulo federal, tratar de entonces recuperarlo a través de este anejo, que lo que hace es básicamente darte un crédito reembolsable, que si resulta que tienes derecho y eres elegible, te van a devolver ese dinero. Ojo, bien importante, para las personas que lo recibieron el incentivo federal de los 1.200 y los 600, tienen que informarlo. Sí, básicamente hay un anejo donde se incluye ese tipo de información, pero otra vez es bien importante, solamente meramente informativo. No es que va a radicar, no es que va a pagar. No es que vas a tributar sobre eso. Pero si no lo recibieron, en ese mismo anejo provee el espacio para que, como método de reembolso, como usted señaló, le pueda Hacienda hacer el proceso. Otra de las sugerencias que ustedes han hecho en el Colegio de CPA, y también el secretario de Hacienda lo ha dicho, es que se asegure que su tarjeta de seguro social y el nombre que usted tiene ahí es el nombre que usted radica. Porque si es distinto, va a tener problema. Y de hecho, algo importante también puede ser que hayan personas que al momento en que llenaron o recibieron con la información que se enviaron los estímulos, su situación personal haya cambiado y a lo mejor tienen derecho a más o menos, pero verdaderamente si alguien recibió un dinero y resulta que fue más de lo que tenía que recibir, no lo tiene que devolver. En la medida, si lo informa. Claro, lo tiene que informar, pero en la medida que sea elegible no lo tiene que devolver. Algo bien importante también que puede ser un beneficio, ¿verdad? Que es el crédito de la oportunidad americana, que le podría... ¿Que lo habían quitado? Exactamente. ¿Y qué pasó ahora? Y ahora volvió, y entonces tienes la oportunidad ahora en el 2020, siempre y cuando te asegures de hacerlo en la planilla del 2020, de recuperar ese crédito con respecto al año 18, 19 y obviamente el 20. Y hay un anejo que es el B2, que te permite y te va llevando para poderlo reclamar. Es importante porque tiene que ver con, por ejemplo, un individuo elegible que pueda, con respecto a un estudiante elegible, los costos de matrícula, materiales que les requieran para poder llevar a cabo un curso en una entidad universitaria elegible. Es bien importante y son los primeros... hasta $1,000 podría ser por estudiante elegible. Son los estudiantes subgraduados, no los estudiantes graduados. Claro, sí, tienes que estar en... y de hecho tienes derecho hasta 4 veces, ¿verdad? No puedes reclamar más de 4 años ese crédito, pero es importante que las personas verifiquen eso. Y para los que llenan la beca Pell en los cuestionarios de la FAFA, hay una pregunta sobre eso, así que tengan cuidado. Si usted lo radican ahora, pendiente para cuando le corresponde esa preguntita en la FAFA,
alfa, que es 2 años luego, la coloque, porque si no va a tener y problemas. Cordero, importante que requiere una serie de evidencias que se suban, ¿verdad? Que como decimos en español, que se upload al sistema para que le puedan reconocer el crédito, que es bien importante que hay unas evidencias como la copia de la institución elegible, antecedentes penales, un anejo donde detalles los gastos elegibles y los recibos, que los tienes que acompañar, cosa de que te permitan reclamar el crédito. Es bien importante y eso se hace en Suri. Sí, todo esto se supone que es electrónico, correcto. Todos tenemos que tener la cuenta de Suri. Ahora Suri nos controla. ¿Hay alguna otro cambio en la planilla? Bueno, en términos generales, ¿verdad? Resaltamos estos que son los más destacados, pero verdaderamente importante tener, como decías, la información del Seguro Social, las informativas a la mano, la W2 si eres asalariado, asegurarte de las deducciones que puedas tener derecho como asalariado, si estás por cuenta propia, igual tener tu evidencia de tus gastos para que puedas, ¿verdad? Cumplir con tu responsabilidad, pero defenderte lo mejor posible para poder cumplir a tiempo. Entonces, ¿quiénes tienen que rendir la planilla? Eso es importantísimo. Yo no tengo que rendir porque yo gané muy poco. Sí, no, realmente todos los que generamos ingresos por lo que hagamos, ya sea asalariados, como por servicios prestados, como por cuenta propia, ingresos pasivos, que al final del día tú verificas y después de tus exenciones, tienes ingreso todavía que no ha sido cubierto por una retención en el origen, tienes que rendir una planilla. O sea, que verdaderamente, por ejemplo, sabemos que están los diferentes estatus que tiene un individuo, un contribuyente individual, el casado que rinde por separado, pero en la medida que tú tengas ingresos, que luego de verificar tus exenciones todavía te queda ingreso que no ha sido cubierto con alguna retención que te hayan hecho en el origen, tienes que rendir una planilla. Y en el caso de rendir también personas que ganan poco dinero, no sé si son $20,000 este año, tienen también un crédito por trabajo o bajo 18,000, ahora no lo recuerdo. No, verdaderamente el de los 20,000 básicamente se mantuvo, o sea, ahora mismo no tienes no tienen que pagar contribuciones. Entonces, ¿qué necesito al momento de llenar la planilla? Es otra cosa. Ya le dicen a los CPA, ya le entregué todo, pero entonces entran a Suri y aparecen un montón de 480, 6 SP, que son por servicios profesionales. Sí, no, como acabamos de decir ahorita y tú mencionas, es importante que tengas las evidencias a la mano, la W2, las informativas, que hablas de la SP, que son las informativas de servicios prestados, esas son las letras, y que sabemos que son sumamente importantes, por ejemplo, y eso lo vamos a estar viendo a lo mejor en otras ocasiones que vengamos, pero hay una serie de reglas que tú para reclamar unos gastos tienes que tener la informativa, te tienen que haber hecho la informativa, así que es bien importante tener esas informativas a la mano. Claro, un individuo que sea asalariado pues no va a estar en esa situación, es más bien para el que trabaja por cuenta propia. Que resultó que hay una población bastante amplia con lo del famoso PUAC, muchas personas que trabajan de esa manera. Sí, no, y sabemos, Cordero, que aún antes de la pandemia ya había gente que estaba incursionando, ¿verdad?, en ser empresarios, y con la pandemia pues también mucho más, en la medida en que hubo gente que desafortunadamente a lo mejor se quedó sin trabajo, pues entonces entraron en ese otro grupo, como dices, de gente que se busca cómo llevar el sustento a sus casas, ¿verdad?, y trabajan por cuenta propia. Y así mismo hay una responsabilidad también de estas personas que trabajan por servicios profesionales, que tienen que pagar las contribuciones relacionadas al Seguro Social. Sí, porque si no rinden la planilla 1040 PR, cuando usted sea viejito, no va a tener seguro social porque no lo pagó. Eso es así, es bien importante. Eso es bien importante. Que es bien importante. Y por eso es bien importante también que lea la correspondencia del Departamento de Hacienda, accese a la página de internet del departamento para que lea información sobre las guías, etcétera. Y muchas de estas preguntas también las establece como una guía el Colegio de CPA en su página de internet. Correcto. Y busque en YouTube, yo no sé si fue en YouTube o en Facebook, que vi el conversatorio de ustedes, me pareció extremadamente importante a principios de año. En la página de Facebook. Es correcto. Entonces ahí usted siéntase un rato a escuchar y hacer mucha información súper valiosa. Ahí puede escribir y le contestan. Sí, es una información muy valiosa, y ahí también van a ver próximamente el manual del contribuyente, que como decías, pues tiene ese tipo de información a manera de pregunta y respuesta. ¿Cuál es la página de internet para que las personas puedan entrar? Debe ser www.colegiocpa.com. ¿Y en Facebook?
básicamente lo mismo. Le hace un search y lo va a conseguir. Correcto. Y están los videos y ahí hay mucha información de muchos de los miembros del Colegio de CPA. Gracias por estar con nosotros, Rosa Rodríguez. Ha sido un placer. Hacía más de un año que no nos veíamos. Un poquito más o menos. ¿Verdad? Así. Porque nos cogió la pandemia y hubo que paralizar las entrevistas, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, a la orden. Y es bien importante con la pandemia, preparados también para vacunarse cuando nos corresponda. Eso es así, eso es así. Gracias por estar con nosotros, amigos. Continuamos con más de Noticias 13. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.